abismo, el misterio más grande, aquello que nadie puede contar. Es la fe del otro lado, la certeza del fin. Conocemos historias de resurrecciones, imaginamos nubes, capas de tierra, que es la última cuna. Pero, ¿qué ocurre ahí cuando finalmente dejemos de latir? Eso no lo sabemos. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Hugo Rodríguez Almada, médico forense, director del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y Agustín Gerosa, estudiante de Ciencias Políticas, forma parte de la organización Empatía Uruguay. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy vamos a hablar de este momento que estamos viviendo como sociedad, en el cual nuestro Parlamento está votando la ley de eutanasia. Y para eso vamos a hablar con Hugo Rodríguez. Gracias por acompañarnos, Hugo. Muchas gracias. Doctor Hugo Rodríguez y Agustín Gerosa, que fue partícipe de un movimiento de apoyo a la ley de eutanasia. ¿Está bien? Sí. ¿Por dónde se empieza para explicar el tema de la eutanasia? ¿Se empieza por explicar que se considera un derecho o se va a considerar un derecho? Arranque cualquiera. Ande tranquilo. Yo creo que en la medida que la concepción que tenemos de los derechos humanos evoluciona, fluctúa con el tiempo, se vuelve más abarcativa y toca temas que antes no se tocaban, hoy por hoy entender a la eutanasia como un nuevo derecho humano, el derecho de terminar nuestra vida bajo nuestras condiciones, respetando la autonomía del cuerpo, se ha vuelto una parte de, por lo menos, cómo las nuevas sociedades entienden la vida y la muerte, ¿no? Yo creo que sí, que hay mucho de eso, pero hay una cuestión fundamental que me parece que hay que mencionarla cuando se habla de la eutanasia, y es que es un término polisémico. Entonces hay que definirla, ¿no? Porque etimológicamente es buena muerte, entonces parecería que no pudiera haber ningún tipo de discusión en ese sentido. Luego hubo un código de ética del año 97 del Sindicato Médico de la FEMI que lo definía como matar intencionalmente y lo proscribía, ¿no? Lo consideraba una falta ética. Uno lo ve en medicina veterinaria y es una obligación ética. Es verdad. Sí. Entonces, hay que saber bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la eutanasia. Y bueno, y en la ley, en el proyecto con media sanción, hay una definición, ¿no? de eutanasia. Pero además hay otro aspecto y es cómo ha cambiado todo, que muy rápidamente, que yo le decía que había un código de ética del Sindicato Médico y de la FEMI que la proscribía, y luego hubo una ley vigente del Código de Ética Médica del Colegio Médico que en un artículo la prohíbe, que considera antiético, inaceptable, además da una definición amplísima, y dos artículos más adelante dice que es una obligación de los médicos ayudar a morir a los enfermos terminales de acuerdo a sus propias convicciones. O sea que es imposible cumplir con las dos cosas a la misma vez, ¿no? Eso es lo que muestra la complejidad que tiene el asunto, y que además, desde el punto de vista médico, responde a una tradición desde la antigüedad hipocrática que se mantiene y que ha hecho que fuera prácticamente un tabú. Y que entonces empezáramos a darle diferentes nombres a cosas en las que todos estamos de acuerdo, pero sin romper el tabú, que no sé si me explico. Sí, sí. O sea, sí, pero no, Sí, de alguna manera. sí. O sea, desde la sociedad, que vos integrás parte de la sociedad civil que está atrás de este tema. ¿Cómo ven? Porque, a ver, el tema que yo cuando empecé a ver, es un tema no solamente que es muy amplio, sino que además es muy complejo.
Y claro, la ley, de alguna manera, yo lo discutía con algunas personas y decía, bueno, en realidad la ley es una ley que se hace para permitir que el médico tome esa decisión, ¿no? La toma el paciente, pero que el médico tome esa decisión, que no esté violando la ley. ¿Está bien lo que digo? Sí. Esencialmente, en verdad, protege al médico que hoy por hoy... Hace muchísimos años se tipificó el homicidio piadoso, digamos, es en leyes antiquísimas que hoy por hoy ya no cubren los casos de la realidad que nosotros queremos abarcar. La ley obviamente lo que busca es darle una protección legal al médico que participa en un proceso y las garantías obviamente para quien pida la eutanasia. Sí. Sí, que lo que mencionaba él es algo que es muy interesante, porque coexistía el tabú sobre la eutanasia con un artículo, el artículo 37 del Código Penal de 1934, que dice que faculta a los jueces a exonerar de pena a aquel individuo de antecedentes honorables que da muerte a alguien por sus reiteradas súplicas. O sea que estaba permitido que un juez dijera, bueno, no podemos darle pena a esta persona que lo que hizo fue terminar con la vida de otro a su pedido porque estaba pasando una situación insoportable, ¿no? Eso estaba, digamos, aceptado sin mayor controversia, ¿no? Pero seguía siendo un tabú la eutanasia, ¿no? Ahí, lo que dicen ahí, además, era un juez el que podía dictaminar que un médico u otra persona hubiese dado fin a la vida de una persona. Ya ni siquiera un médico, sino un juez. Era la justicia que decía, este es buen tipo. Por lo tanto, le perdono de que haya matado o quitado la vida. Con antecedentes honorables que nadie sabe bien qué era, porque si era que libraste un cheque sin fondo que ya no podías, o sea, ¿cuál era esa condición de honorabilidad que te permitía que un juez decidiera exonerarte de la pena de un delito que en caso contrario sería un homicidio muy especialmente agravado, ¿no? Acá lo que tenemos ahora entonces es una ley que ya fue aprobada en diputados que lo que define es un procedimiento para llevar adelante la eutanasia. Es un procedimiento que es el paciente, no sé, o el enfermo, la persona es quien tiene que solicitarlo. Hay todo un procedimiento ahí que me llama un poco la atención, lo tiene que hacer por escrito, lo tiene que ver su médico o un médico, ese médico tiene que consultar a otro médico, finalmente si hay acuerdo, tomar las medidas necesarias para poder eutanasiar, se dice, no sé cómo se dice. Para no decir para quitarle la vida o para que termine su vida. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Está bien? ¿No son muchos días, 10 días? Yo pensaba, mientras miraba, si yo estuviera en esa situación, esos 10 días serían infernales, ¿no? Esperando a que tomen la medida de decirme, bueno, no sé, vas a terminar tu vida. No sé, empiece cualquiera. Para mí es exactamente así y es una cosa que, digamos, es el precio que se paga, llamémosle así, por la ingeniería parlamentaria de lograr mayorías en las dos cámaras, ¿no? Puede haber que las mayorías se constituyan a partir que se acepte poner determinadas garantías que capaz que pueden ser exageradas o capaz que pueden ser hasta en algún caso hasta contrarias a ese interés de aliviar ese sufrimiento. No es muy distinto al procedimiento para la interrupción voluntaria del embarazo. No es muy distinto. Bueno, te dejamos hacerlo, pero vas a tener que ir IB1, IB2, IB3 y después IB4 y pasar por el equipo interdisciplinario y por esto y por lo otro y mínimo 5 días para pensar bien que si no te querés arrepentir, ¿no? Eso, bueno, busca por un lado dar garantía de que no sea una decisión apresurada y se haga un acto irreversible, pero por el otro lado es bastante contrario al derecho de la persona de terminar ese sufrimiento, ¿no?
pero que me parece que es parte de las cosas que... Que hay que conceder para que la ley sea votada. Exactamente. Pasa también que en lo que ha sido muy complejo proceso legislativo, en verdad uno toma inspiraciones de distintos procesos legales que se dan en todo el mundo. Nosotros desde Empatía, por ejemplo, junto al diputado Preve tuvimos una instancia maravillosa con médicos de Colombia, donde con sus muchas diferencias, ¿no? Porque allí funciona por un tema de jurisprudencia, que acá no es fuente legal. Ellos tienen comités más amplios, donde integran también psicólogos y abogados. Tenemos casos como el de España, que también son, en su afán de ser más garantistas a veces, terminan tomando más tiempo y justamente a lo mejor es un tema de tire y afloje, de un impulso y freno, para lograr un proceso que sea lo suficientemente garantista como para cumplir las expectativas de todo el mundo, pero que a la vez no ahogue en mares administrativos o burocráticos a una persona que al final, como menciona la ley, está atravesando sufrimientos muy, muy intensos. Tú cuando lo decías, lo del aborto, la diferencia quizás es que acá, en el tema del aborto, hay como un ejercicio de presión para que no aborte. Con tanta cosa que le piden que haga. Seguro. Que Sí. pese a que la norma dice expresamente que no se puede hacer eso, de que termine operando, digamos, son de alguna manera trabas que pueden incidir, digamos, ¿no? O sea, que no facilitan, de que si no dicen, bueno, si querés hacer esto, vas a tener que Claro. seguir un caminito largo. En el caso del aborto, es la mujer la que finalmente toma el medicamento para producir el aborto. Sí. En este caso es un médico que tiene que estar presente. Ahí me quedó una duda. Me quedaron muchas dudas, pero bueno, una que me quedó es, creo que por un lado dice algo así como que el médico o alguien autorizado o alguien por intermedio del médico es el que puede llevar adelante el procedimiento. ¿Es así? ¿Lo estoy poniendo en un complicado? No sé si es la última iteración de la ley la que da acceso a esa posibilidad. En verdad tuvimos como, a medida que la discusión fue variando, el proyecto originalmente era tanto de eutanasia como de suicidio asistido, que daba como este grado de apertura para que no fuese solamente el médico el participante en el proceso. Hoy por hoy la parte de suicidio asistido, digamos, quedó un poco fuera de la mesa en las discusiones por distintas cuestiones que se dieron en el momento. En verdad está pensado el proyecto de ley para que sea el médico Quien realice el procedimiento. quien realice el procedimiento. O sea, el tema del suicidio asistido es otro debate que habrá que dar en su momento. Es otro debate. Dentro de esas cosas el procedimiento se tiene que hacer en un lugar de un sanatorio, un hospital, o puede ser en la casa. Bueno, institucionalmente, dentro del sistema de salud, eso que no supone que tenga que ser, que tenga que ser en una institución, ¿no? Digamos, sí en el marco de las prestaciones que da el sistema de salud, pero no necesariamente en un hospital o en un sanatorio. O sea que porque eso también es una cosa que uno piensa, bueno, esa persona que está en esa situación, que está deseando que finalice su vida, seguramente prefiere estar en su casa, rodeado de sus afectos, que estar en una sala de hospital. O sea que eso perfectamente podrá hacerse una vez. Porque esto primero habrá que reglamentario. Exactamente, sí. La cuestión es eso. Las leyes de cierta forma son vacíos hasta que la reglamentación y la implementación se dan más adelante, donde se tapan a veces un poco esos agujeros, esas dudas, y construimos esa ficción legal, se transforma en un proceso real. En principio nosotros nos planteamos firme la idea de que no tiene que ser necesariamente en un centro de salud entendido formalmente y que obviamente por cuestiones de comodidad y a veces por cuestiones logísticas, ¿no? Porque muchas personas que se encuentran atravesando estas enfermedades no están cerca de centros urbanos, ni mucho menos, sino que pueden estar dispersas a lo largo de todo el país. Así que sería nuestra idea que el proyecto de ley ya en otra etapa tuviese en cuenta estas situaciones. Recién hablamos del tema de suicidio asistido, suicidio médico asistido. ¿Qué diferencia hay con la eutanasia?
Doctor, usted le cedo la palabra. Sí, no, el suicidio asistido es, digamos, es la autoeliminación, ¿no? De alguien y es asistido porque requiere una ayuda para ejecutar ese acto que termina con su vida, ¿no? Yo decía, una persona, por ejemplo, con dificultades para movilizarse, etcétera, requiere que le alcancen algo, requiere una ayuda para hacer eso. Esto, en cambio, la eutanasia es directamente, en este caso, un médico, porque así esta ley dice, quien aplica, en este caso, la sustancia que termina con la muerte, que lleva a la muerte a esa persona, ¿no? O sea que es un tercero quien hace el acto que termina con la muerte del enfermo. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo recibe o cómo recibe el cuerpo médico? No tenés por qué hablar a nombre del cuerpo médico, pero bueno, seguramente por tus vínculos médicos debes tener. ¿Cómo reciben los médicos esta discusión que seguramente deben haber sido consultados, pero que en definitiva va a aprobarse una ley en la cual ellos están claramente involucrados en un acto que de repente está, en algunos casos puede haber como aspectos religiosos, por ejemplo, de no hacerlo, y no sé si tienen derecho en la ley a decir que no. Sí, por suerte la ley contempla el derecho a la objeción de conciencia, digamos que es una garantía democrática también, porque así fuera una persona que no quiere hacerlo, está muy bien que haya leyes que permiten que las minorías no sean avasalladas por la mayoría. Entonces, lo que sí está pegado y es parte de la objeción de conciencia es la posibilidad de una persona de abstenerse a hacer algo contrario a su moral, pero garantizando que eso no le quite el derecho a la persona. O sea, yo me retiro y viene otro. Perfecto. No es como yo no creo, como mi moral es distinta, tú vas a perder ese derecho. No, a mí no me obligues. Y me parece, yo fui un defensor siempre de la objeción de conciencia, aunque muchas veces que no coincido con la visión moral de los objetores, pero creo que eso es muy importante, que sería un horror que se avasallara la conciencia de otras personas, ¿no? ¿Tenés algo para aportar de eso? Que también protege a las instituciones, ¿no? No solamente una cuestión, si bien tengo entendido, de los médicos individualmente, sino que aquellas instituciones que profesan una fe, por ejemplo, no están obligadas a realizar la eutanasia, pero sí deben asegurarse que quien la pida tenga una asistencia. Así que de cierta forma es como que se terciarice un poco el servicio por parte de... En casos de que instituciones no... Sí, claro, por cuestiones de fe. No quiero dar nombre, pero hay varias instituciones que son exactamente, con origen cristiano y religioso. Sí, sí, sí. Y el procedimiento es que es un procedimiento médico que se va a reglamentar, o es algo que en realidad ya se conoce y ya se usa. Bueno, pero primero, de que no soy un experto en eutanasia. Pero sos un médico experto. Claro, pero lo que sí es que esta ley, si bien, como bien decías vos, después la reglamentación afina una cantidad de cosas, esta ley es bastante detallista en algunas cosas y que creo que forma parte de eso que decía al principio yo, que habrá sido una condición para lograr esas mayorías tan amplias que se lograron en diputados, ¿no? Pero sí quedan cosas para reglamentar y probablemente una de ellas sea esa, el método. Pero de que lo habitual en países en donde la eutanasia es una práctica de hace tiempo, es a través de la iniciación intravenosa de sustancias. Bien. Me quedaría que algo sobre la reglamentación, no sobre qué pueda ajustar el Senado, pero les propongo hacer una pausa y seguimos. Perfecto. Ya volvemos.
presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Hugo Rodríguez, el doctor Hugo Rodríguez y Agustín Gerosa. Yo les decía, bueno, que queda por ajustar, ¿no? Vos que has trabajado mucho en el lobby, para llamarlo de alguna manera, por la ley, ¿qué falta? ¿Qué puede pasar en el Senado? ¿Puede haber algún ajuste? ¿Puede haber algún cambio? ¿Hay preocupación de que el Parlamento tire para el costado? No definitivamente, pero sí que prolongue la aprobación de la ley. Bueno, ahora, como saben todos, empieza a tratar el presupuesto, ¿no? Que el presupuesto tiene una importancia legal prácticamente incomparable a otra cosa. Si bien en teoría es posible sesionar o llamar a las comisiones, en verdad el foco de los parlamentarios está por los plazos legales que maneja justamente la ley de presupuesto para presentarlo en cierto tiempo, bajo ciertas condiciones, por lo que de cierta forma la discusión se mueve un poco. Nosotros tenemos fe, sobre todo desde el oficialismo, pero también de parte de la oposición, de que el proyecto cuenta con apoyo, o sea, tanto en la Cámara como en la comisión en sí. Obviamente inicia todo un proceso, de nuevo, de que las comisiones reciban las visitas de distintas delegaciones, como lo hizo ya diputados, donde volvemos a discutir ciertos temas, volvemos a ratificar opiniones, a responder preguntas, a elaborar consultas. No me da la impresión de que el proyecto vaya a quedar ni pateado al costado, ni que se le vayan a hacer profundas modificaciones, si bien obviamente siempre puede surgir algún tema que va a cuestiones tanto sectoriales como de preferencias de cada legislador. Ahora claramente iniciamos este proceso de nuevo, ¿no? De contactar con los legisladores, plantear dudas, ponernos a las órdenes para compartir información. ¿Quiénes son ustedes, Empatía? Empatía surge en 2021 desde la sociedad civil para intentar, un poco apoyar el proceso que estaba llevando en su momento del legislador Ope Pasquet, del primer proyecto de la eutanasia. En estos años, desde 2021 en adelante, pasaron un montón de cosas. En verdad, en su momento la ley fue encajonada. Eso fue una situación muy compleja para nosotros porque teníamos las expectativas y los votos y el apoyo tanto político como popular. Después podemos hablar de encuestas respecto a que la ley saliera, pero por diversos temas de voluntad política la ley fue frenada, se le atrancó, se le ignoró. Nosotros estamos como en este rol un poco de apoyo, de divulgación, participar en medios, como son estas instancias, hablar con políticos, pero también compartir información, películas, testimonios, cualquier cosa que en verdad acerque todo este proceso al grueso de la gente, ¿no? Bien, me quedé pensando, bueno, recién estábamos hablando de que hay una cantidad de discusiones que se dan, obviamente, y hay muchas cosas que están en contra, o sea, o por lo menos que han hablado mucho de elementos que se siguen manejando como oposición. Yo tengo algunos de ellos por acá anotados, pero uno de los que me pareció, que me sorprendió un poco es lo jurídico, pero no les voy a meter a ustedes en lo jurídico porque no son juristas, ¿tá? Pero sí la idea de que dicen que el proyecto no es garantista. ¿A qué se refiere? El Instituto de Derecho Penal lo dice, ¿no? Que el proyecto no es garantista. No los quiero poner en un aprieto porque capaz que no es su métier. Pienso que capaz que los penalistas que manifestaron eso piensan que podría haber otras formulaciones jurídicas que dieran una mayor garantía que, por ejemplo, que las personas no terminaran de alguna manera siendo influenciadas
directa o indirectamente para acceder a la eutanasia, ¿no? Pienso que puede ser por ahí. Cuando digo el nosotros mío, que no es el de Agustín, es el de Medicina Legal, el de la cátedra de la Facultad de Medicina, que participamos tanto en el proyecto inicial de OPE Pasqué como en porque fuimos invitados por la comisión y nos preocupamos en hacer este aporte a los textos que había, que me parece que también podían ayudar a perfeccionarlo. Por ejemplo, uno es que las personas que tenían ese derecho tuvieran residencia habitual en el país. Es decir, que no se transformará en una suerte de turismo eutanásico, ¿no? Que se viniera acá porque es un derecho que no hay en otro país y que venga. No era ese el interés de nadie y por lo tanto, y eso que fue una iniciativa de una docente nuestra, se plasmó en el proyecto. También había otras dificultades con la definición de la causa de muerte y del manejo del certificado de defunción. Porque, bueno, hay problemas de repente hasta con los seguros. Claro. Entonces, hay cláusulas por las cuales se excluyen del seguro algunas situaciones y entonces hubo que hilar fino y nosotros ahí hicimos nuestras sugerencias de cómo diferenciar dos categorías que son bien diferentes, que es la causa básica de muerte y la causa final, y cómo una puede ser natural y otra puede ser externa, y no por eso que significa, en fin, claro, ahí es garantías de otro tipo, claro, garantías por otro tipo. El certificado de defunción va a decir muerte por eutanasia, pero va a decir la enfermedad muerte natural. Algo claro, así. En la redacción inicial planteaban, se decreta que la eutanasia muerte es de natural. Bueno, no, que no es, o sea, no era una formulación un poco que chocaba con la realidad, porque es una causa externa, pero que interviene en una situación de una enfermedad preexistente, evolucionada, crónica o terminal, pero entonces que se podía encontrar una solución que no fuera en contra de otra cantidad de normativas que hay, en especial la del certificado de defunción, que define qué es muerte natural, qué es muerte violenta, qué es causa básica, qué es causa directa, y todo eso que se logró armonizar bien a criterio nuestro, ¿no? Con relación a las experiencias de otros países que hablabas hoy recién, esta ley, ¿cómo la ves, cómo la vinculás? Mira, nosotros hemos establecido puntos de contacto con diferentes países donde tanto ya tenemos, hay casos de legislación aprobada como aquellos que luchan por obtener más o menos lo que estamos obteniendo nosotros, ¿no? Como sabrán algunos de la audiencia, Holanda, Bélgica son como los países que innovaron un poco en materia de eutanasia. Pero ahí había una especie de turismo eutanásico, ¿no se dio ahí? Son casos que en verdad, a medida que la legislación, cuando primerizas cualquier cosa, cuando sos un innovador, a veces tenés los aprendizajes, no tenés los aprendizajes como para construir ciertas seguridades legales. Son leyes que han ido mutando con el tiempo, las de Holanda y Bélgica, por su antigüedad, por la cantidad de gente que abarcan, por qué contextos se dan. En verdad yo entiendo que nuestro proyecto es relativamente similar al de Holanda, donde genera por los grados de garantías que genera, por las instancias en las que se da. Quizás en algunos de estos países hay ciertas facilidades legales o cierto rango de personas que pueden acceder al derecho, que acá no. Son los casos de salud mental, casos de minoría de edad, que están muy regulados, etc. En verdad, lo que hemos aprendido nosotros analizando estas experiencias internacionales, primero, las principales causas por pedido de eutanasia en estos países son, por ejemplo, enfermedades oncológicas, cáncer ya muy avanzado, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades de ese estilo que, como menciona la ley justamente, ¿no? Irreversibles, que generan un gran deterioro en la calidad de vida, y principalmente donde los cuidados paliativos, por ejemplo, pierden un grado de incidencia
lo suficientemente fuerte como para hacer la situación tolerable para quien lo está experimentando. Sí, habla de dolor y de no poder soportar. Y no, me quedé pensando porque dijiste una cosa allí y ¿qué pasa con los menores? No están contemplados. En esta ley no. En esta ley no están contemplados. No. No están contemplados tampoco bueno, pues si no están contemplados, no están contemplados. No, pues me quedé pensando en sus padres o en sus familiares, si podían no estar planteados. No está contemplado. No está contemplado. Que es otra de las cosas que uno dice, bueno, si tomáramos el mismo criterio que se utiliza en todo el resto de la legislación en salud, incluido el IVE, ¿Incluido qué, perdón? el IVE, la introducción voluntaria del embarazo, bien. Los adolescentes maduros tendrían que tener los mismos derechos que los adultos. Seguro que si estaba eso, que no iba a tener No la ley votos. el amplísimo apoyo que tuvo. Entre las críticas hubo una columna de Onir Saltú que hablaba de que esto era para los pobres porque los ricos tienen dinero para hacer cuidados paliativos. Bueno, y una serie de aspectos conspirativos. No sé si la leyeron, no sé si tienen una opinión sobre ese tema, de que era bueno para beneficio de las mutualistas y de los laboratorios. Bueno, la verdad es que no lo leí. Conozco al doctor Onir Saltú, que tenemos cierta historia juntos de alguna etapa de la vida, y cierto afecto también, pero y no puedo comentar una columna que no leí, pero sí, primero, esto no tiene nada que ver con los cuidados paliativos, es otra cosa, y no puedo... hay una cosa que a mí, cuando venía acá, que me acordé y digo, ojalá que me dejen meterla. Dale, metela. No, que la conversación se diera para Sí. que... No, el contador Fernando Sureda, que fue una persona que de alguna manera impulsó esto a un nivel de que no sé si él era consciente que lo podía hacer y lo logró, porque de las personas que rompió con el tabú fue él, ¿no? Y inicialmente él desarrolló todo un alegato para la eutanasia en base a su situación personal. Luego él accedió a los cuidados paliativos, y nosotros hicimos actividades académicas y los paliativistas nos decían que él estaba muy feliz con los cuidados paliativos y él me llamó por teléfono y me dijo, yo estoy contentísimo con los cuidados paliativos, encontré un mundo que no conocía, la verdad estoy agradecidísimo. Ahora, doctor, mire que yo sigo, morirme. cuando llegue un punto quiero la eutanasia, que no se confundan. Es realmente es otro punto, ¿no? De que no tiene mucho que ver. Y si es para los pobres o no, yo me inclinaría a pensar que capaz que es casi al revés, pero es una cosa que es hablar sobre el futuro, ¿no? Luego cuando se registren todos los casos, que el Ministerio va a llevar de aprobarse esta norma, todo un registro, vamos a poder conocer mejor cuál es la población que optó y que decidió hacerse la eutanasia, pero yo intuitivamente me parece que no necesariamente es una cuestión para las personas de más bajo nivel económico, ¿no? Antes de que tenés ganas de hablar. No, dos cosas que, claro, que él hablaba en esa columna hablaba también del aborto, etcétera, como formas para que disminuyera la población, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me quedé pensando en el caso de Soledad, que además hay un documental sobre todo, hermoso, sobre su cosa. hermoso. La otra puerta, creo que se llama. Hay una puerta ahí. Ahí está. De los hermanos Ponce de León. Sí, sí. Y que además vale la pena verla porque muestra la ambivalencia que se puede tener, ¿no? Porque no es una cuestión tan todo sí, nada. No es que me quiero morir y se acabó. Chau, ¿no? No, me quiero morir pero quiero vivir. Es decir, exactamente. somos. Sí, sí.
Ibas a agregar algo. No, yo leí la columna, leí la columna. La verdad es un poco una desgracia como ciertos, entre un debate serio en el que se pueden tener posturas muy diversas, porque acá nadie viene con verdades universales, con absolutos, con una verdad casi kantiana que aplica para todo el mundo, como son espacios que se permean a veces por discusiones un poco conspiranoicas, ¿no? Sí, claro. Con ¿Poco? bastante conspiranoicas, o como vivimos nosotros, por ejemplo, en la votación de diputados, que poco más se nos llamó de nazis y se llevaron fotografías de militares nazis y se hacían esos paralelismos muy violentos hacia las personas que estaban ahí luchando por el proyecto, muchas personas enfermas que nos acompañaron, por suerte. Tuvimos la posibilidad de llegar a Beatriz, que es una paciente con ELA muy avanzado, una falta de respeto total hacia una lucha y que quita la seriedad de la discusión política. Yo creo que hay muchas personas con argumentos muy serios que no se sienten representadas por ninguno de los comentarios que se hacen en columnas así o similares. Hay cuestiones totalmente válidas que provienen desde las más profundas convicciones religiosas o por cuestiones legales o por interpretaciones que se pueden hacer que no coinciden con este discurso alarmista de que queremos destruir la población, que queremos hacer métodos de control siniestros, de ideas del extranjero que no son reales, simplemente no son reales. Pero además, si uno quisiera hacer una estrategia para reducir la población, tendría que matar a las personas sanas, no a las que están muriéndose. O sea, no seríamos muy ineficiente. Claro, a los que pueden procrear. Claro. Sí, totalmente. Después hubo cosas que fueron también muy criticadas. Hay una columna de mi amigo del alma, Héctor Musto, con respecto a las declaraciones de Sturla, que dijo que los católicos tengan en cuenta a qué legisladores apoyaron en esta iniciativa en las próximas elecciones. Una injerencia, una cosa que va mucho más allá de la posición de la Iglesia o de él mismo sobre el tema, casi como una amenaza o como una advertencia. Sí. Yo les tiro los temas, ¿ustedes se agarran o no? No, sí, yo en eso, a mí me cuesta mucho, digamos, criticar la libertad de expresión de una persona, que por supuesto que más que una persona, en el sentido que institucionalmente representa mucho, pero ¿cómo puedo? Yo prefiero que lo pueda plantear y no que no lo pudiera decir. No. Está muy bien. No, está muy bien. Me acordé ahora cuando estaba diciendo hoy el tema de la objeción de conciencia, no sé si está bien dicho. Sí. La idea que yo tenía un viejo amigo que me decía siempre, la democracia no es el gobierno de las mayorías, es el respeto de las minorías. Sí, totalmente. Y es totalmente, ¿no? Es decir, bueno, que cada uno pueda dar su opinión. Pero, claro, a mí me chocó cuando lo leí, porque fue una amenaza, es una amenaza, ¿no? Digo, Sí, claro. Que además ya la hizo cuando la abortó y no ha tenido éxito. Sí. Antes de ir a la pausa, porque me quedan algunos temas más, una de las críticas que hay es precisamente un poco lo que tú decías, ¿no? Es decir, bueno, no se necesita esto porque ya existen los cuidados paliativos. Y me parece que la respuesta que dabas tú sobre el caso de Soledad es la respuesta, bueno, sí, se necesitan cuidados paliativos, nadie lo discute, al contrario. No sé cómo está hoy la sociedad uruguaya en este tema, pero todos estamos de acuerdo que son ambas cosas son que pueden perfectamente coexistir o convivir. Hay temas de voluntad política que nunca los podemos ignorar. Tenemos una ley de cuidados paliativos sin reglamentar. Creo que nos intentamos tapar a veces en estos temas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, primero esperar a tener los cuidados paliativos totalmente asegurados para toda la población, la gran mayoría de la población, y después pasar a este tema. Nosotros entendemos que son procesos que existen con un gran grado de independencia. No es una u la otra, pueden coexistir. Coexisten en muchísimos países. Falta nomás ver, por ejemplo, los casos de Holanda, de Bélgica, de Inglaterra, que son países
muy avanzados en materia de legislación respecto de la eutanasia y que a su vez son los países que tienen los mejores cuidados paliativos, no solo de Europa, del mundo. Es un tema de tener una clase política dispuesta a hacer los esfuerzos correspondientes, porque podés tener una ley preciosa, maravillosamente escrita, mientras no se le dé el presupuesto y la reglamentación adecuada, es lo mismo que la absoluta nada. Te voy a pedir si puede ser cortito. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son tratamientos que se hacen que no tienen una finalidad curativa, cuando hay un proceso que no puede curarse, pero que tiende a aliviar síntomas, a mejorar el confort y eliminar todas aquellas cuestiones que pueden generar un malestar en el paciente y una pésima calidad de vida, digamos, y le determina una pésima calidad de vida. Y eso, hay veces, bueno, hay una parte de eso que es el dolor, Claro. pero no es la única, ¿no? Entonces, también, si bien progresaron mucho que los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor, bueno, que también está progresado el concepto de dolor, que no es solo una cuestión biológica, neurológica, sino que también está vinculada al entorno, a la familia, a lo moral, ¿no? Ese concepto que se habla del dolor total, claro, que no alcanza con la morfina. Está muy bien. Hacemos una pausa y creo que vamos a ofrecerles café. Ya volvemos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con el doctor Hugo Rodríguez y con Agustín Gerosa. Perdón, Agustín Gerosa. Es la primera vez que me equivoco, ya me podía haber equivocado más veces. Es verdad. No, está bien, disculpa, pero... no pasa nada. No, en un momento lo anoté mal y después... No, yo le planteaba porque la ley es una ley en la cual hay una persona que tiene que estar psíquicamente apto, consciente, etcétera, para poder decir, bueno, yo quiero eutanasia, ¿no? Tiene que hacer un documento que incluso después tiene que firmar otro documento, o sea, hay todo un procedimiento legal del cual un poco hablamos ya, y que, bueno, que en definitiva son garantías que, como es una ley que tenía que votar a mucha gente, se fueron haciendo concesiones. Algunos piensan que es poco, algunos piensan que es mucho. ¿La familia juega algo en esto? Por ejemplo, yo quiero eutanasia, mi familia no. Bueno, no. Lo que juega es la voluntad de la persona que está padeciendo una enfermedad con las características que están señaladas en la ley, ¿no? La familia tampoco puede jugar al revés, ¿no? Es decir, no, él quiere eutanasia, que lo que pasa es que no se da cuenta, déjame que yo lo conozco. No, o sea, ni en ningún sentido, no es la familia, sino es la persona disculpe, portadora de esa enfermedad. O sea, no te preocupes, ya la embarramos, así que no hay problema. No, me quedé... Me pone nervioso ese tema, lo que pasa. No, me falló el pulso nomás, ¿viste? Nunca me había pasado. Siempre hay una primera vez. No, porque lo otro que yo me preguntaba era, en el caso, por ejemplo, de una persona que ha perdido, es decir, que está en una especie, no sé cómo se dice, muerte cerebral, ¿puede ser? En ese caso, ¿cómo funciona o no hay una salida para esa situación? ¿La familia tiene alguna autoridad para hacer eso? Yo ya aprovecho para hacer el aviso, porque no puedo resistirme, que si es muerte cerebral está muerto y lo que hay que hacer es enterrarlo.
y puede donar órganos y eso. Sí hay estados vegetativos persistentes Bien. que no son exactamente... Agradezco la aclaración. Yo la aclaro porque es común que se utilice, que no la digo para corregirte, sino porque para saber bien qué voy a hablar, ¿no? Pero hay estados vegetativos persistentes que la persona de que no tiene prácticamente vida de relación, en ese caso no está en condiciones de solicitar la eutanasia y no entra dentro de esto. No hay que perder de vista que sin llegar a la eutanasia, hay otra cosa que está presente en la práctica médica y en ética médica, que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. No es obligación hacer todo cuando no tiene eso una finalidad razonable y una expectativa razonable de mejora, ¿no? Es una especie de no encarnizarse con un enfermo cuando eso que no puede tener resultado. Pero la eutanasia activa de voluntariamente, digamos, terminar con la vida de alguien sin que lo pida, no está contemplado en este proyecto, tiene media sanción. Vos ahí decías, yo influenciado seguramente por las películas de médicos de la muerte cerebral, o sea, el estado vegetativo. ¿Hay alguien que tenga autoridad para determinar el cese de esa atención médica que mantiene a ese paciente en esas condiciones? Eso sí, ahí sí la familia puede jugar un papel más importante y es lo que aconsejamos que sea una cuestión consensuada en el equipo de salud, con el equipo de salud y la familia, ¿no? Ese es el escenario ideal. Que también puede pasar que la familia quiera una cosa irracional y que no tenga sentido hacerlo y no por eso el equipo asistencial tenga que hacerlo, ¿no? Pero sí es deseable y es lo que procuramos siempre una buena comunicación y que se acepte. Mira, en esto hay una cuestión que yo la dije hace años en una clase y después de eso que me di cuenta que es la mejor manera de decirlo. Hay un episodio en el Evangelio según Jesucristo, o de Saramago, que es el episodio de Lázaro, ¿no? El episodio bíblico, que Lázaro muere, entonces va Cristo y lo resucita a los 2 o 3 días, que Saramago lo reescribe y María Magdalena llama a Jesucristo porque se murió Lázaro para que lo venga hasta resucitar, y Jesucristo rompe en llanto y dice, nadie en su vida ha pecado tanto que merezca morir 2 veces. Entonces, que no lo resucite. No me acordaba de esa parte. Y eso me parece que es una gran enseñanza, como muchas veces el arte es un camino para mostrar una idea profunda, compleja, más hábil que dar una clase con un PowerPoint, ¿no? Y es que no, hay veces que no hay que hacer todo. Está bien. Yo hablaba de los familiares. Vos trabajás mucho con familiares que han, de alguna manera, vinculados a personas que están afectadas, que trabajaron mucho. ¿Cómo viven la experiencia de los familiares? Tenemos muchísimas personas dentro de Empatía, pero también en otras organizaciones que abogan por lo mismo que nosotros, que han vivido de primera mano el desgaste que muchas de estas enfermedades generan en la persona y generan en el ambiente que lo rodean. La ley hoy por hoy obviamente no tiene en cuenta, como mencionaba el doctor, para los mal llamados casos de muerte cerebral. Sí creemos, por ejemplo, esto lo digo a crédito mío, sin hablar por nadie, que quizás la voluntad anticipada tendría que tener un lugar en estos casos. Creo que la ley hoy por hoy no la incluye, ¿no? No. La voluntad anticipada. ¿Qué es? Dejar por escrito, por ejemplo, si yo llego... Está bien. Me pasa esto y esto, yo quiero que me apliquen la eutanasia. Creo que hoy por hoy el proyecto no incluye, pero después de eso no hay mucho para hacer. Respecto a las experiencias familiares, son muchas, son muy diversas, son muy dolorosas. Como ustedes hablaban del caso del contador Sureda, que su familia incluso ha apoyado mucho
después de esto. Se lo ha mencionado y se ha, por desgracia, a veces usado su apellido para ir en contra de argumentaciones, cuando es algo que no corresponde, me parece. La mayoría de las personas, si bien obviamente entienden que es doloroso que un familiar decida tomar este camino, porque al final la muerte difícilmente no afecta en el ambiente de forma dolorosa, creo que parte del proceso de esta ley es respetar la autonomía de una persona a decidir sobre su propio destino. Y eso implica al Estado, implica a otras personas, a su familia, a sus amigos, que quizás en el deseo de cuidar y de proteger algunas veces pueden no entender que una persona decide bajarse del barco, como quien dice. Y es muy complejo, o sea, es algo que genera incomodidades porque muchos de estos temas uno los habla y los menciona y no dejan de generar incomodidades. Parece que en Uruguay a veces es medio tabú hablar de muerte, ¿no? Sí. Es medio tabú hablar de dolor. Sin embargo, a mí me llamó la atención las encuestas, que incluso no es una pregunta que tenga que hacerle a ustedes, aunque se la pueda hacer, digamos, pero ¿qué influencia puede existir en estas encuestas el bajo peso que tienen las religiones? Porque según esta encuesta que tengo acá, el 82% de la población estaba de acuerdo, el 68% con toda seguridad y el 14% no totalmente seguro. Ese 82 contra un 15. Dentro del 15, el 6 no totalmente seguro y el 9 con toda seguridad. O sea, es amplísimo. Es una encuesta que cualquier político quisiera tener. 68%, 82%, no sé. Y más allá de lo que decís, que de repente hablar de la muerte no es algo que sea algo que atraiga. De alguna manera la respuesta de la opinión pública es muy fuerte, ¿no? Totalmente. Sí, eso refleja, me parece a mí, un efecto positivo que para mí tiene la ley, el proyecto, más allá de lo que uno piense de la eutanasia, fue desclandestinizar un tema y poderlo hablar frontalmente, algo que nos termina involucrando a todos en algún momento, ¿no? Me parece que esa encuesta también refleja que se rompió ese tabú y que se pudo hablar, claro. Y que la gente habla de acuerdo. Yo estoy seguro que eso que no debe coincidir con el mapa de la religiosidad, ¿no? Sino que la gente ahí está opinando más de su experiencia familiar, personal, a lo que quisiera, de una manera mucho menos elaborada desde el punto de vista filosófico o religioso. Uno, de cierta forma, desmenuza algunas de estas encuestas, además, que después se subdividen según ideología política, religión, edad, sexo, nivel educativo, y encuentra un grado de transversalidad que es gigante y que no se ve en muchos otros temas. En verdad, bueno, nosotros tenemos el gusto, personalmente, saliendo del mundo de las encuestas, de tener muchos católicos que nos acompañan en empatía o gente de otras denominaciones religiosas, que en principio uno diría, bueno, pasa cosas como la de Sturla, que aparece en la escena política, hace esos comentarios que uno los puede ver como un poco desafortunados a veces, pero después la vida de muchos religiosos de a pie no coincide con esos dichos, coincide con la realidad que les ha tocado vivir o con su grado de empatía mismo o con experiencias tan crudas que bueno, uno puede a veces tener dentro de sí esas contradicciones o no verlas como contradicciones, sino como la coincidencia de sus deseos morales y de la decisión respecto a su propia vida. Bueno, muy bien. Tengo un juego, se me mojaron las cartas. pero igual sirven. Acá abajo hay una pregunta, como es que dicen random. O sea, tienen una con mucho elegí una, cualquiera. Y lo único que hay que hacer es para cerrar, contestarla. Tenés que decir que la pregunta. Ok. Me dice, ¿recordás algún consejo sabio? Creo
Creo que el consejo más sabio, que ahora que he tenido la oportunidad de aparecer por primera vez en mi vida en estas instancias y medios y eso, me lo dio mi padre, es muy cliché, sé vos mismo, habla con confianza, habla tranquilo bien. y aplica para cualquier instancia de la vida, me parece. Está muy bien. Gracias a tu padre, entonces. Gracias, porque sí, estuviste muy bien. totalmente. Hugo, Es dificilísima esta, la que me tocó. ¿A qué época le pedirías a la máquina del tiempo de que te llevara? es una pregunta preciosa. Hoy Hoy, te diría al último recital de Charly García. al último recital de Charly García. Mirá, está bien. Bueno, muchas gracias realmente. Gracias a ustedes. Es un tema que me parece que es un tema que está en la discusión de la sociedad, es un tema interesante para hablarlo. Quedan una pila de puntas filosóficas, pero bueno, no todo se puede. Así que, Hugo, especialmente a ti por los años de conocimiento que tenemos, agradecerte que hayas venido, espero que hayan pasado bien. Espectacular. Y a ustedes los invito para la próxima semana para seguir conversando. Recuerden que nosotros decimos que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.